Comisión de Zonas Extremas analizó problemáticas que afectan a la región de Magallanes. Comisión de Recursos Hídricos estudió proyecto Alto Maipo con autoridad medioambiental. Parlamentarios destacan debate de reforma previsional y llaman a legislar pensando en la ciudadanía. Ministro detalla entrega de apoyo estatal a deportistas de élite. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más destacados generados en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Partimos contándoles que la Comisión de Zonas Extremas analizó las problemáticas que hoy afectan a la región de Magallanes. La instancia revisó en particular la situación de desabastecimiento de la localidad de Puerto Edén y los alcances del proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico. La instancia parlamentaria se abocó en su última sesión a revisar situaciones que afectan a la región de Magallanes debido a una serie de problemas de abastecimiento y conectividad que presentan sus zonas más alejadas. En específico, se recibió al subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, y al alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, quienes dieron cuenta de la situación de abandono por la que hoy atraviesa la localidad de Puerto Edén, islote al que solo se puede acceder vía marítima. Así lo detalló el diputado David Sandoval, quien explicó que sus habitantes sufren una serie de postergaciones. ¿Cuál es el problema que plantea el alcalde, que a mí me parece absolutamente razonable? Que el municipio, en un territorio de esta naturaleza, evidentemente que ve fuertemente limitada la posibilidad de concurrir con eficiencia en la atención de las necesidades de esa comunidad. Y a pesar de todos los esfuerzos, me parece razonable, además que la ley así lo contempla, la propia ley de los gobiernos regionales señala que cuando un territorio está quedándose rezagado, como es el caso particular del sector de Puerto Edén, no tienen luz eléctrica todo el día, tienen problemas de alcantarillado, tienen colapsado y prácticamente todas las evacuaciones del agua servidas van a dar directamente al mar. Estamos hablando de una situación bastante precaria. Estamos hablando que existe la institucionalidad, lo que no ha existido aquí aparentemente por lo que denuncia el alcalde es un poco las voluntades para llevar a cabo esta situación, y todo el costo o gran parte de los esfuerzos de este tema está recayendo en un municipio que se caracteriza obviamente en general los municipios por la falta de recursos y por las numerosas necesidades. Otro de los temas tratados en la comisión fue el avance del proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico, iniciativa que ha sido cuestionada por establecer su administración a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, excluyendo de la toma de decisiones al gobierno regional. Lo anterior fue cuestionado en la instancia por el presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Miguel Sierpe, quien sostuvo que hay un marcado criterio centralista. Absolutamente un criterio centralista que va en contra de lo que quiere el país, y yo creo que la política, si quiere mejorar lo que es el aprecio que tiene la ciudadanía, tiene que ser coherente, y cuando hablamos de descentralización hay que practicarla en todos los ámbitos, y acá estoy entendiendo y entiendo después de haber leído el estatuto, es que eso va en una dirección contraria a lo que quiere la ciudadanía, y les he pedido a los parlamentarios, los diputados específicamente, que se pongan a la altura de lo que significa ser coherentes, digamos, con las cosas que se están planteando. En esa misma línea, el diputado Juan Morano cuestionó la forma en la que los últimos dos gobiernos han abordado este tema. Claramente un retroceso a lo que había. Este proyecto fue presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en enero del 2014, luego se retiró la discusión y se reincorporó, pero el mismo proyecto en su alma, en su esencia. Por lo tanto, aquí hay dos gobiernos, de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, que entendieron que este era el mejor estatuto. A nosotros no nos parece en absoluto. Ambos puntos tratados en la sesión fueron recogidos por el subsecretario Cifuentes, quien se comprometió, a nombre del Ejecutivo, a estudiarlos para buscar alguna vía de solución. Y la Comisión de Recursos Hídricos analizó el proyecto Alto Maipo con autoridades medioambientales. La Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental especificaron que frente a algunas imprecisiones en cuanto a la vida útil de este proyecto, los titulares del mismo deberán presentar una propuesta que garantice la restitución y mitigación ambiental de la zona impactada.
Los efectos que pudieran producirse en el medio ambiente y en el turismo a raíz del término del contrato de AES Gener con la constructora encargada de llevar adelante las obras del proyecto hidroeléctrico de centrales de Pasada, Alto Maipo, fueron materia de análisis de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Al debate concurrieron el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, Juan Cristóbal Moscoso, y el titular de la Superintendencia de Evaluación Ambiental, Christian Franz. Ambas autoridades fueron claras en señalar que las dos resoluciones de calificación ambiental del proyecto fueron evaluadas bajo un perfil de vida útil indefinido, por lo que, de cambiar ese cuadro, según especificó Christian Franz, la empresa titular debería presentar una propuesta que actualice su situación y plan de mitigación. Si la empresa nos informa, como tiene que hacerlo por lo demás, de cualquier cambio con respecto a la planificación del proyecto, sea que haya una suspensión o un cierre, en fin, nosotros vamos a tener que, obviamente, activar todo lo que significa la exigencia del plan de abandono correspondiente, que es una obligación establecida en la resolución de calificación ambiental. O sea, la empresa tiene que presentar un plan de abandono antes de proceder a un cierre. Entonces, si la empresa nos informa que va a ir adelante con un cierre, nosotros le vamos a exigir que presente el correspondiente plan de abandono al Servicio de Evaluación Ambiental para que el SEA lo evalúe y lo apruebe o rechace. En todo caso, la autoridad alertó que, a la fecha, no ha habido ninguna notificación de la empresa. A nosotros no se nos ha comunicado por parte de la empresa ningún cierre, ni suspensión de faena, ni nada por el estilo. En consecuencia, para nosotros ese proyecto sigue en construcción y como tal es un proyecto que estamos fiscalizando permanentemente. Los diputados valoraron la información entregada y tal como remarcó el presidente accidental de la comisión, diputado Daniel Núñez, el análisis buscó dar respuestas a la comunidad que ve con incertidumbre los efectos que pueden producirse por esta situación. La misma empresa ha señalado que enfrenta un default técnico, es decir, una falta de financiamiento. Y al ser un proyecto que tiene un financiamiento de $700 millones y que está avanzado cerca de un 46%, es evidente que le queda una parte significativa de su obra y por lo tanto la falta de financiamiento pone en riesgo el proyecto. Desde ese punto de vista, lo que el superintendente nos informó como el Servicio de Evaluación Ambiental es que en cualquier escenario, ya sea de quiebra o de cierre, la resolución de calificación ambiental contempla medidas de cierre que la empresa debe proponer y que deben velar por dos aspectos. Primero, por las consideraciones ambientales, la posibilidad de algún tipo de contaminación o efecto negativo de las obras y también por la seguridad de las personas, puesto que estas obras están en lugares de atracción pública, lugares que son concurridos tanto desde el punto de vista de los usos y las costumbres tradicionales de actividades económicas de ganadería como desde el punto de vista del turismo. Por lo tanto, es fundamental que de haber un escenario adverso para la empresa o de cierre, esto se cautele y se tomen todas las medidas que no impliquen que estas instalaciones quedan abandonadas y sencillamente se produzca una posibilidad de un riesgo mayor a la naturaleza, al medio ambiente o a las personas que residen por esos lugares. Finalmente, el legislador comunicó que la comisión solicitó vía oficio que tanto la superintendencia como el SEA informen si reciben un aviso formal de la empresa sobre un cierre temporal o definitivo, de modo de poder solicitar la fiscalización a los organismos pertinentes y asegurarse que no se produzca un abandono por la vía de los hechos, con los riesgos que ello implica. Y parlamentarios de distintos sectores destacan el debate que se ha dado en la reforma previsional y llaman a legislar pensando en la ciudadanía. Esto luego de que el Ejecutivo informara a las Comisiones Unidas sobre los proyectos que van a aumentar las pensiones y van a regular las AFP. Los parlamentarios entregaron sus impresiones respecto de estas reformas. Revisemos todo en la siguiente nota. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, informaron sobre los proyectos de ley que crean un nuevo ahorro colectivo y que perfeccionan el marco regulatorio del funcionamiento de las AFPs, además de la reforma constitucional que crea el administrador del nuevo ahorro colectivo, un organismo autónomo denominado Consejo de Ahorro Colectivo. Desde la cartera de Trabajo, la ministra Kraus dijo que las pensiones requieren de respuestas. Las pensiones de los adultos mayores, de los actuales pensionados y de los futuros requieren de respuesta. Después de un largo debate, este país inició hace ya largos años, encabezado y liderado fundamentalmente por la presidenta Bachelet, avanzar en protección social. Fue el 2008.
y al inicio de este gobierno en la Comisión Bravo, y así sucesivamente para concluir en estos 3 proyectos de ley. Y eso es lo que hoy día, frente al Parlamento, frente a las comisiones de Hacienda, Trabajo y Constitución de la Cámara de Diputados, hemos expuesto. Reiteramos la urgencia en mejorar las pensiones hoy. En cuanto al sistema de multifondos, el ministro de Hacienda comentó que se plantea una serie de ajustes para reducir el nivel de riesgo al que se pueden exponer los afiliados, especialmente cuando están cercanos al retiro, y mejorar las estrategias por defecto para moverse de un fondo a otro. Los multifondos se crearon para aprovechar que los jóvenes pueden tomar inversiones un poco más riesgosas porque tienen tiempo, si no les va bien, para poder recuperarse de distintas maneras, ahorrando más, probablemente también de otras maneras. Cuando uno está más cerca de la jubilación, eso ya no existe, por lo tanto de ahí la lógica de los multifondos. Y la segunda lógica es que hay gente que puede tolerar más riesgo, que no le importa arriesgarse y eventualmente que no le resulte. Pero no están hechos, y esto es lo importante de la regulación, para que esto se transforme en un casino, una timba de estar cambiándose de fondo en fondo, porque no es el instrumento apropiado, porque es un riesgo innecesario, porque le provoca una serie de efectos nocivos al resto del sistema. El diputado Tucapel Jiménez afirmó que se está dando un paso histórico al instalar el tema de las pensiones en Chile como un derecho social. Se incorporan 3 conceptos sumamente importantes, que es la solidaridad, sobre todo en una sociedad tan individualista como la nuestra. Estamos incorporando solidaridad, estamos incorporando un organismo público, que la diferencia grande con la AFP es que ese organismo público no lucra, por lo tanto ahí está la diferencia, ¿no es cierto?, en un derecho social, y estamos incorporando al empleador, que no aportaba nada. Por lo tanto, yo espero que el Congreso esté a la altura de lo que la ciudadanía espera. Esta es una de las demandas más esperadas y proyectos más esperados por la ciudadanía. Y yo espero que si hay que sesionar 2 o 3 veces a la semana, lo hagamos, pero que este proyecto salga en este mandato. Por su parte, el diputado Patricio Melero sostuvo que si bien hay consenso en el Parlamento en la necesidad de legislar para mejorar el sistema previsional chileno, calificó como un mal camino el escogido por el gobierno. No ha encontrado nada mejor frente al enorme déficit fiscal que está dejando, es decir, que no tiene plata, y el país fuertemente endeudado. Se le ocurrió nada mejor que meterle la mano al bolsillo de los trabajadores, quitándole parte de su cotización de este aumento de 5 puntos, 2 puntos para un fondo solidario para otras personas que nunca va a haber. Nosotros creemos que una verdadera reforma al sistema de pensiones que mejore la jubilación de los chilenos tiene que hacerse con el bolsillo del Estado y no con el bolsillo del trabajador y futuro jubilado. El lunes 21 de agosto, la Comisión de Trabajo discutirá el proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario. Entre sus invitados figuran Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP Chile, y David Bravo, presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones. Y el ministro de Deportes detalló la entrega de apoyo estatal a los deportistas de élite en el país. Esto lo hizo ante la Comisión del Ramo. Allí el secretario de Estado fue consultado también por la situación que afecta al atleta Víctor Aravena, quien se habría restado de participar del Mundial de Atletismo. Todos los detalles los vemos a continuación. Hasta la Comisión de Deportes de la Cámara concurrió el ministro de la cartera, Pablo Esquella, para informar sobre el proceso de normalización del apoyo y coordinación brindados por el Estado a deportistas de élite. El secretario de Estado destacó el desempeño de los deportistas y aseguró que los resultados permiten ver con buenos ojos lo que serán los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Es un apoyo que en los últimos años ha ido aumentando. Obviamente también de cara a los compromisos importantes que ha asumido nuestro país, como por ejemplo la organización de los Juegos Sudamericanos de la Juventud de este año, nuestros compromisos de participar a nivel internacional en los Juegos ODESUR del próximo año en Cochabamba, Bolivia, los Juegos Bolivarianos de Santa Marta de este año y puntualmente también los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que esperamos el día 4 de noviembre sea ratificada en nuestra sede, el año 2023. Respecto a la situación que aqueja al deportista Víctor Aravena, luego que se restara del Mundial de Atletismo, el ministro aseguró que el atleta bajó la actividad a la que asistiría dirigiéndose a otro lugar, lo que alteró la planificación acordada en reunión previa con el Comité Olímpico.
El presidente de la comisión, Marcelo Chilin, señaló que la respuesta del ministro sobre la situación de Aravena es satisfactoria para la instancia, puesto que no hay materias pendientes con el atleta en lo que a la Secretaría de Estado respecta. Creo que para la comisión ha resultado satisfactoria la comparecencia del ministro. Y por otra parte nos ha entregado información acerca de cómo se está usando el presupuesto en el apoyo a las distintas disciplinas deportivas, a los distintos atletas, hasta con nombre y apellido. Creo que también a satisfacción de la comisión, que ha pedido que se organice la información de una cierta manera diferente, de modo de poder contrastar cuánto se apoya a un deporte y a otro, a un deportista y a otro deportista. El diputado Pedro Brown, en tanto, valoró los datos entregados y el criterio común que dijo existe entre la comisión y el ministerio en cuanto al trabajo a desarrollar. Hace mucho tiempo, y yo ya en estos 2 periodos que tengo acá en el Congreso, no había visto una presentación donde se entregara claramente dónde se están entregando los recursos, de qué manera, a qué federaciones y a qué deportistas. Me parece que eso es muy importante desde el punto de vista de la transparencia y la lógica que tenemos que conocer respecto de los recursos públicos. Aquí se hizo algunas solicitudes, sí, de poder saber cuál es la correlación entre los recursos entregados y los logros obtenidos, por eso yo también es sumamente importante. Pero creo que hoy día hay un criterio común entre la comisión y el ministerio, y es un trabajo que tenemos que saber realizar. Viene la discusión de presupuesto de cómo, sin quitarle recursos a los deportistas de alto rendimiento, podemos generar más recursos para los deportistas en formación. El ministro Esquella solicitó a la comisión concurrir nuevamente para dar a conocer la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, específicamente lo que respecta al plan estratégico del ministerio y las políticas regionales que ya estarían aprobadas para ser ejecutadas. La Comisión de Deportes escuchó además en relación con el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales al presidente del Club Deportivo Santiago Morning, Miguel Nasur. Y es momento ahora de revisar algunas de las actividades desarrolladas durante esta semana por el presidente de la corporación, el diputado Fidel Espinosa. Entre otras, destaca el homenaje a la medallista de oro del Mundial Juvenil Paralímpico Amanda Serna y la inauguración de las actividades del Parlamento Andino en Chile. Un reconocimiento formal a la atleta paralímpica juvenil Amanda Serna efectuó la Cámara de Diputados a raíz de los excelentes resultados obtenidos por la deportista en el extranjero. La actividad fue encabezada por el titular de la corporación, Fidel Espinosa, y contó con la participación de varios diputados quienes se dieron un tiempo para reconocer los logros de la joven de 18 años. En la oportunidad se destacó el desempeño de la joven atleta chilota y su exitosa participación en el Mundial Juvenil de Atletismo Paralímpico realizado en Suecia, donde obtuvo una medalla de oro en los 200 metros y 2 de plata en las pruebas de 100 y 400 metros planos, ingresando así a la elite del deporte mundial. Las condiciones geográficas, de distancia de nuestras regiones para entrenar son mucho más difíciles de adversar. Ellos se forjaron seguramente con lluvia, con vientos, con temporales a veces, pero mire dónde ha llegado. Y esperemos que este éxito de Amanda sea el inicio de muchos otros más, de muchas más satisfacciones que nos dé como país. Así que estamos muy contentos y muy felices de que hayamos tenido la oportunidad y el orgullo de haberla homenajeado. Estoy súper feliz y agradecida de poder estar acá. Estoy también contenta de que se apoya el deporte, más aún el deporte paralímpico que también lleva poco tiempo, no se conoce mucho, así que súper contenta la verdad. Y nada, la verdad es que feliz de poder representar al país también en estas competencias, siempre intentar dar lo mejor en cada una de ellas, así que contenta de que se den estos reconocimientos que a uno lo motivan aún más. La joven deportista paralímpica llegó al Parlamento junto a sus padres y hermana, también atleta de la zona, siendo reconocidos además en el hemiciclo de la corporación, donde se les brindó un aplauso y se destacó su perseverancia y esfuerzo que le permitieron representar en Europa de manera tan exitosa al deporte nacional. En el edificio patrimonial del Congreso en Santiago se realizó la ceremonia de instalación del Parlamento Andino, instancia que preside el diputado Fernando Mesa y cuyos Estados miembros son, en la actualidad, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, y participaron además parlamentarios de Chile y de los países miembros, además del canciller Heraldo Muñoz.
Hemos tenido una actividad de inauguración maravillosa, pero que además contempló los temas que son los temas de la región, los que hoy día nos convocan, cómo seguimos avanzando en salud, cómo seguimos saliendo en el acceso a elementos que son fundamentales como el tema alimentario, cómo somos capaces de avanzar en los temas de la universidad, de la profesionalización, la integración entre los países, cómo somos capaces, en definitiva, de ir haciendo que nuestros países, también en temas tan elementales como el turismo, puedan tener elementos en común ante la gran, yo diría, cantidad de turistas en el mundo que están recorriendo los países andinos. En ese sentido, el diputado Fernando Mesa, presidente actual de la instancia, valoró la participación de los países en temas que buscan la armonización legislativa en diversas áreas. Nuestra América Morena tiene la oportunidad histórica de unirse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico incluso, que es lo que vamos a trabajar en Chile en estos momentos. La integración turística, de cómo nosotros fomentamos todos estos países el turismo desde el resto del mundo hacia acá, lo cual va a servir para que nos conozcan mejor y para traer también los recursos que tanta falta hacen para el desarrollo de nuestros pueblos, particularmente de nuestros pueblos originarios. En ese sentido, el Parlamento andino tiene varias jornadas de trabajo que incluyeron un almuerzo con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y también el traslado de sus miembros integrantes hasta Puerto Varas, donde, según adelantó el secretario general del organismo, Eduardo Chiliquinga, elaborarán un proyecto sobre turismo comunitario. Hablar de turismo comunitario y poder estar en Puerto Varas nos permite entender por qué se han dado unos procesos de desarrollo turístico tan fuertes en Chile. Y entonces lo que queremos nosotros es tomar esas políticas de Estado, esas políticas regionales, para que sean referenciadas y sean modélicas para los otros países y para las regiones de nuestros países. Finalmente, es importante destacar que las delegaciones se reunirán durante todo el fin de semana en la región de los lagos para luego elaborar un informe que será presentado a sus respectivos países. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Los dejamos ya, como es costumbre, invitados a continuar en nuestra sintonía y les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestra multiplataforma, tanto en radio como en televisión y obviamente también en web, accediendo a través del www.cámara.cl. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega de noticias.